un podcast de Cooperativa. Mesa de reporteros, de reporteras, la de las 8 de la mañana, para conversar a esta hora con el ministro de Obras Públicas, junto a Verónica Franco y con Paula Molina, ya en el estudio del Diario de Cooperativa. Bienvenida, Paula, buen día. Hola, Así Paula. es, muy buenos días, Verónica, Rodrigo, para todo el equipo y para toda la audiencia que se va incorporando al Diario de Cooperativa. 9 grados en Santiago y ya está con nosotros el titular del MOP, Martín Arrau, hombre fuerte en algún momento de la campaña del presidente Kast, ahí en la OPE. Ministro, buen día, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hay algo de lluvia anunciada, decían por ahí. Oye, pero así brilla que no, el sol. no, sí, es curioso los pronósticos. Vamos a ver si le achuntan. Ojalá caiga algo de agüita. No tanta para que no pase nada, pero que llueva, que hace muy bien para los cerros, sean un poquito más verdes. Vamos a hablar en un ratito de las previsiones para la lluvia de esta tarde, ministro. Pero partamos hablando del... muy buenos días, ay, bienvenido. No, gracias a ustedes. Partamos hablando del Consejo Fiscal Autónomo, que ayer advirtió que el proyecto de reconstrucción tiene riesgos para las finanzas públicas, que sus beneficios dependen de proyecciones de crecimiento que no están garantizadas desde el Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué parte de esta reforma es indispensable para destrabar inversión en infraestructura y qué parte podría revisarse para reducir riesgos fiscales, ministro? Oye, muchas gracias y gracias por el tema, porque me encanta que discutamos este tipo de cosas y que tomemos en serio lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo, que lo pescamos poco los últimos 4 años, cuando advertía que el sobregasto, el déficit, el sobreendeudamiento del país, que nos dejó el gobierno pasado, y no era noticia, y hoy día efectivamente dice algo y es noticia. O sea, fue noticia también al final del gobierno, hablaba. al final del gobierno, cuando hubo algo más de polémica. Y hoy día súper bien, porque efectivamente las reformas como esta tienen riesgo, evidentemente. Esta es una reforma que busca que haya más crecimiento, más empleo, y ese crecimiento se apuesta que genere más recaudación, y eso se compensa o va a compensar en parte la reducción del impuesto a las empresas, ¿no es cierto?, del 27%. El primer año no hay baja, y después un 1,5 y un 0,5, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, está ese riesgo. El ministro de Hacienda ayer dijo que hay que evaluar, hay que responder en forma a esos informes, pero efectivamente lo que se busca en esta reforma es que haya más crecimiento y más empleo, y eso lo busca con diferentes herramientas. Una, efectivamente, es una reducción de los impuestos a las empresas, no a las personas, porque el bloque complementario sigue con los mismos tramos y tasas, hay que aclarar eso. Pero también trae una serie de aspectos que son muy valiosos para la inversión pública, privada y pública. Yo hablo de lo que se refiere a obras públicas. Por ejemplo, la estabilidad en los permisos ambientales, donde dice que efectivamente los plazos de invalidación se acotan, y por tanto, cuando hay un proyecto de obra pública donde al titular se le pide que que obtenga la resolución de calificación ambiental, muchas de estas inversiones no se ejecutan hasta que está firme, y eso pasa incluso un par de años después, cuando terminan todos los periodos de posibles reclamaciones. Cuando esos periodos se acortan, las inversiones parten antes. Y eso es muy importante, no solamente porque las obras se hacen antes, y ya me refería a eso, cómo se han alargado los tiempos de construcción en este país por este mismo tipo de cosas, de esta permisología, pero también es que generamos empleo antes. Entonces, es ahí un factor muy valioso. Otro, por ejemplo, es este reintegro o este crédito fiscal contra el formulario 29, que pagamos todos los meses, o pagan todos los meses los empresarios, las pymes, para la contratación formal, ¿no es cierto? Un 15% de reintegro en una escala decreciente, desde el sueldo más bajo hasta 700 y tantos mil pesos. Lo que se ha entendido como un subsidio a la contratación. Exacto, es un subsidio a la contratación o a la formalización, porque también hay muchas empresas que pueden tener trabajadores informales. Recordemos que un cuarto de la población hoy día trabaja de manera informal. Entonces hay una masa muy, muy importante que está de manera informal, y esas pymes van a tener incentivo a formalizar. Es decir, un contratista que está con 5 cuadrillas quizás podrá contratar 6, y va a estimular el empleo manteniendo el costo para esa empresa. Por tanto, vamos a tener más actividad económica. En fin, son varias cosas. El cuestionamiento del Consejo Fiscal Autónomo es a que se apueste tanto al crecimiento, a un crecimiento que parece que se pone en duda desde la mirada técnica, al menos en el corto o mediano plazo. Ellos hablan de hasta 2031, 2032 incluso. Sí, hay varias estimaciones. Yo las que he podido ver, el informe del Consejo Fiscal Autónomo no lo leí entero, leí los resúmenes, vi las declaraciones del ministro de Hacienda. Efectivamente, acá yo no conozco un economista que hable con certeza en esto, que nos diga a cuánto va a estar el dólar mañana y menos en algún tiempo más, y menos cuánto va a ser la cifra exacta de mayor recaudación por el crecimiento o la estimación de mayor crecimiento. Lo que sí es cierto es que si usted habla con la mayoría de los economistas, el otro día, incluso no economistas, gente de voceros de izquierda, como Francisco Vidal el otro día decía que hay un consenso que hay que reducir los impuestos. Hoy día estamos sobre el promedio de la OECD, hay que ir reduciendo. Entonces la discusión es bien técnica, yo se la dejo al ministro de Hacienda de a qué velocidad hay que reducir, cuánto impacta y cuánto es la estimación de mayor crecimiento, y el ministro de Hacienda que va a responder eso. Evidentemente hay espacios ahí de ciertas
discusiones que se las dejo a los economistas, pero lo que está claro es que hay que bajar la carga, hay que estimular el crecimiento económico y el empleo, que es lo que busca este proyecto de manera bien genial, encuentro yo, que es bien potente. ¿Ministro? Porque toca muchas leyes y da señales y estímulos en muchos cuerpos legales para que haya más crecimiento y más empleo. Y en materia de obras públicas, ministro, ¿se puede garantizar que el fast track no signifique bajar estándares ambientales, técnicos, patrimoniales? No, porque si usted mira la reforma no hay ninguna disminución de los estándares ambientales. Lo que se está haciendo es acotar el riesgo de que los tiempos de reclamación sean más acotados y no sean tan largos, es decir, reduce la incertidumbre. Eso es lo que hace. Menos el Ministerio de Obras Públicas, nosotros cumplimos a la pata cada una de las normas, tratamos, por supuesto, pueden haber errores dentro de los 3.500 contratos que administramos hoy día, hay 3.500 contratos de obra pública y de asesoría y de diseño. Pero evidentemente, si uno revisa toda esta ley miscelánea, no hay nada que modifique los estándares ambientales o los umbrales ambientales. A propósito de las obras públicas, eso. ¿va a cumplir con el recorte que le pidieron desde Teatino 120? Nosotros ya enviamos, el primer recorte fue un 3%, que en el caso de obras públicas fue 2.97%. Eso ya lo enviamos, ya está, por decirlo, decretado, digamos. No tiene mayor efecto sobre obras que están en ejecución, porque Obras Públicas, recordemos que trabaja en proyectos largos, digamos, cerca del 80% del presupuesto de un año viene del arrastre del año anterior. Los proyectos por lo general duran más de un año. Y por tanto, en esa programación a veces hay proyectos que se demoran un poco por permiso o por otras contingencias, y de esos espacios donde hemos sacado este recorte principalmente y otras fuentes, este 2.97. Ahora, como es todos los años habitual, estamos en la discusión presupuestaria del 2027, que es donde viene el espacio de discusión entre los diferentes ministerios y el Ministerio de Hacienda, y que se presenta al Congreso en septiembre, y se discute en el Congreso hasta ese bien pasado noviembre, y ahí nos tienen en esa incertidumbre. Y lo que yo he visto es que los instructivos que me han dado Hacienda son bastante normales para este periodo de discusión. A mí me tocó tanto el gobierno del presidente Piñera, por temas de reconstrucción, me tocó participar en algunos de estos procesos, y también me tocó participar en el gobierno del presidente Piñera 2, yo era intendente de una región, me tocó como jefe de servicio del gobierno regional esta misma discusión. Y es lo mismo que pasa en una empresa, cuando un gerente de un área viene a la discusión del presupuesto del próximo año a presentárselo al directorio, y el gerente de finanzas le dice esto, y él dice, no, yo necesito más gasto o necesito más ingresos. Y es la misma discusión que o en la casa, cuando alguien quiere que le aumenten la mesada para hacer algo más. Es lo más normal que hay, y en eso estamos, es muy normado, muy formal, y ayer tuvimos reuniones dentro del ministerio, cómo llegar con la mejor propuesta para ojalá tener un presupuesto sólido de obras públicas. Usted dice que son instructivos normales, ahora se metió harto ruido con la exposición pública, ¿no?, del oficio de la DIPRES, sí, respecto de los programas sociales. Desde ese ruido que se generó, desde ese enredo, como lo calificaron algunos, error, dijo el ministro Quirós, ¿cómo califica la instalación de estos primeros 2 meses? ¿Usted participó del diseño político de este gobierno? Por más que ahora esté en un ministerio sectorial, pero tiene fe usted. Sí, pues se conoce a los protagonistas de la polémica, y bueno, hay cuestionamiento del segundo piso, a propósito precisamente de ese episodio del oficio. ¿Ha sido difícil, más improvisado tal vez de lo que se preveía? No, yo creo que esto no es nada más parecido a estar en un gobierno. O sea, estamos a concho trabajando, los ministros muy focalizados en generar empleo y dar seguridad, que es lo que hemos estado haciendo, cada ministerio, incluso obras públicas, colaborando con temas del escudo fronterizo en La Zanja, que es una mínima fracción de lo que se está haciendo allá, levantando proyectos de cárceles, de complejos fronterizos, de cuarteles policiales, en seguridad, en empleo, lo que hablábamos. Solo en concesiones tenemos $10.000 millones paralizados en obras adjudicadas que no logran acelerar el ritmo. Estamos ahí destrabando para generar empleo. O sea, yo creo que mientras los ministros se vean sin perder el foco de generar empleo y aportar a la seguridad, para mí el resto es ruido, porque no se pierde la conexión con la ciudadanía. Ahora, ruido que llega de su propio sector. Está bien, yo sé, críticas de los propios partidos. Yo sé, críticas por un oficio, por una cosa. Hemos sido claros, las cosas sociales importantes no se van a cortar. Ayer veíamos la explicación de la ministra de Desarrollo Social, que tiene por aquí cerca su ministerio. INJUV, 90% de la plata de INJUV se va en sueldo y gasto administrativo. Entonces, cuando vemos ese tipo de cosas, después nos dicen, no, es que no hay que hacer recorte. En obras públicas también hemos detectado espacios de mejora muchísimo. Entonces, efectivamente, el gobierno, con los recursos actuales o incluso con recortes moderados, ¿es capaz de seguir haciendo las cosas importantes, urgentes? Obvio que sí. Este es un gobierno, un Estado que tiene recursos y que en muchos casos los mal utiliza, y es ahí donde estamos poniendo el foco. Ministro Martín Arrau, muy buenos días. Buenos días. Le voy a preguntar de obras públicas y le voy a preguntar de política. Eso, vamos, que me ha hecho No, pero quiero partir por el tema del Consejo Fiscal Autónomo. Usted siempre hacer la trampa, dejan obras públicas para después. No, me interesa mucho porque tengo algunas preguntas concretas, pero el Fondo Monetario Internacional ha advertido respecto
a la necesidad de cuidar la sostenibilidad fiscal. El Consejo Fiscal Autónomo ayer advierte de los riesgos. Usted ha dicho en esta entrevista y en otras previas entrevistas que le gustaría que las personas hubieran estado siempre preocupadas del déficit fiscal, ¿no? También durante los 4 años anteriores. Atendida esa crítica, ¿cree que existe el riesgo político de que en el gobierno, la que era una preocupación importante como oposición, que era la sostenibilidad fiscal, usted dijo, no se puede seguir endeudando a los chilenos, Sí. corre el riesgo de que hoy se esté generando un escenario donde los chilenos se van a endeudar mucho más, como dijo el Fondo Monetario Internacional, como advirtió el Consejo Fiscal Autónomo, y que en el gobierno eso no se vea tan claro como se veía cuando era oposición? Vamos a ver las cifras a fin de año, si aumentó el déficit o aumentó efectivamente la deuda del país o no. Yo creo que las medidas que se está tomando, el primer recorte del 3% que ya se hizo, los otros ajustes que se están pidiendo, efectivamente vamos a reducir el gasto fiscal en gasto innecesario, en malversaciones, en mal uso de los fondos públicos. Y usted dice que con todo eso se va a compensar aquello que se deje de percibir por efectos de la mega Ya voy reforma para si allá. se aprobara. Efectivamente es lo que apuesta Hacienda. Se ve un espacio de estrechez durante los primeros años, sí, que se va a ir compensando en el mediano o largo plazo. Eso es lo que ha dicho Hacienda, es lo que dicen incluso los economistas estos que usted nombra, muchos de ellos, pero en ese espacio de convergencia va a haber un déficit, ¿no es cierto? Y es lo mismo que pasaría en cualquier economía doméstica en la casa. Cuando yo tengo que hacer un ahorro, al principio cuesta, tengo que hacer sacrificios, pero después lo balance. Claro, pero no es lo mismo exactamente que una casa, ministro, porque hay otras cuestiones que medir. Rentabilidad social de los proyectos. Usted no le pide rentabilidad social, No, qué sé no, yo, a quién le pero pide la mesa. Cuando hablamos que hay un servicio, vuelvo al caso de INJUB, o si quiere, después de ejemplo de obras públicas, donde el 90% del gasto es sueldo y gasto de administración, ¿estamos hablando de rentabilidad social o de cosas que ya son bastante más burdas que eso? No, mi pregunta Entonces, era respecto a que no, en el Estado para que no quede ni también una hay clara que medir no vamos a rentabilidad recortar ni social. la PGU ni ninguna de las cosas que se dice tanto, sino que hay bastantes espacios de mejora donde creemos que efectivamente podemos compensar gran parte de ese menor ingreso que se va a producir, aunque aclaremos. La renta va a ir bajando en los próximos años, la recaudación por impuesto a la renta. Entonces también creemos y somos optimistas en que el crecimiento se va a ir dando y se va a ir dando pronto. Y ahí está la discusión de los economistas, qué tan pronto, un par de años antes, un par de años después, y se van a generar esos espacios de discusión. Pero lo único que yo le puedo decir es que no podemos ir gastando más de lo que tenemos. Cuando tenemos una deuda cerca del 45% del Producto Interno Bruto, cuando un 5% del presupuesto de la Nación lo gastamos en los intereses de esa deuda, estamos mal. Es No que podemos seguir endeudándonos. Claro, Eso pero es lo único claro, ¿no? Esa es la advertencia, exactamente, que Exacto. nos vamos a endeudar más. Por eso hay que dejar de Porque se va a gastar en generar gastos ineficientes, en gastos que no son útiles. Y eso es lo que ha estado el ministro de Hacienda empujando, y todos los ministros estamos alineándonos con eso para las cosas que no son imprescindibles, las cosas que no son un gasto necesario, un gasto social, el resto de las cosas se pueden ir reduciendo. Efectivamente, Más buscando cortito, ¿la mega reforma no nos va a endeudar más? ¿No es eso lo que advirtió el Consejo Fiscal Autónomo? En el largo plazo no. Va a crecer este país y efectivamente vamos a recaudar más por el crecimiento y además vamos a reducir el gasto en los gastos innecesarios. En la próxima ronda le pregunto por obras públicas. ¿Qué? Yo lo llevo a obras públicas. Vamos a ver. Esto es lo más entretenido que hay. obras Hablemos públicas. de cárceles, hablemos de recintos penitenciarios. Usted ha dicho que se está buscando levantarlos en zonas más alejadas de las ciudades, pero el ministro de Justicia, sentado en esa misma silla hace unos días, no fue tan rotundo respecto de la posibilidad de seguir trabajando en el centro de Santiago. Nos decía que estaba esperando avanzar en trámites que seguían pendientes para destrabar algunas situaciones relacionadas con la ampliación de Santiago 1. Entonces, ¿cuál es la decisión del gobierno? ¿Se amplía o no se amplía Santiago 1? Dos cosas. Lo primero, Obras Públicas es como la gran empresa constructora del Estado. Por ley, el decreto 850, nosotros podemos hacer muchas cosas directamente, caminos, en fin, todo, puertos, aeropuertos, lo que corresponde a obras públicas. En cárceles, hospitales, cuarteles policiales, somos mandatados, temas culturales, somos mandatados por los ministerios de Cultura, de Justicia, de Salud, en fin. Cárcel, el que manda el ministro de Justicia. Vamos a firmar en los próximos días un convenio donde él nos va a ordenar. Son estos recintos penitenciarios los que yo necesito que usted me construya directamente o bajo el mecanismo de concesiones. Nosotros, claramente, como empresa constructora del Estado, por decirlo de alguna manera, vamos a optar por el mecanismo de concesiones, que es más eficiente. Y ahí, efectivamente, dentro de ese listado, posiblemente estén lo que diga el ministro de Justicia. ¿Habrá entonces una nueva cárcel o una ampliación de cárcel en el barrio penitenciario? Lo que nosotros hemos aquí en visto, el centro de lo la que yo le capital? puedo decir respecto a ese proyecto es que es un proyecto más complejo que otros. ¿Por qué? Porque requiere cierto, hay un recurso incluso puesto por el municipio, Ajá. hay algunos otros cambios que hacer en infraestructura aledaña, y puede ser algo más complejo que otros recintos De hecho, a penitenciarios. eso se negaba la administración anterior de la Comuna de Por eso. Santiago y la actual. Yo sé, por eso puede de ser más distinta mirada política. puede ser más complejo que otros recintos penitenciarios, pero si Justicia
por temas técnicos, por temas que necesita más capacidad penitenciaria ahí, porque está cerca de los centros de justicia, el Ministerio de Obras Públicas va a cumplir ese mandato y va a ejecutar la obra que justicia nos ordene. Por supuesto que desde el punto de vista constructivo es más fácil construir en otras partes, por supuesto. Pero sí, ¿Dónde, ministro? No, por supuesto, usted tiene cárceles que están alejados de los centros. Yo he recorrido los sitios de las cárceles de Antofagasta, de Alto Hospicio, de Talca. ¿Pero dónde se construiría ahora? Porque estamos hablando de un déficit de 30.000 plazas. Vamos para allá, en el vamos al macro, penitenciario, porque antes y de de meternos... un plan de Sí. 20.000 cupos adicionales que se van a crear. Sí, el mínimo son 20.000. El plan yo creo que va a ser un poco más que eso. Eso, porque El no vamos a déficit quedar actual, cortos no, de aquí al fin del gobierno. El déficit con actual son 20.000 20.000, el déficit actual son más de 20.000. 30.000. 30.000 con la proyección, ¿ya? Yo no soy el experto en temas penitenciarios, es justicia. Lo que nos ha mostrado efectivamente que con la proyección a futuro podríamos llegar incluso a cifras de cerca de 30.000. Nosotros estamos trabajando en un plan que espero dar a conocer, o esperamos, porque esto es el Ministerio de Justicia, él nos mandata y nosotros empezamos a trabajar, que ya estamos adelantando harta pega, en un plan que es de más de 20.000 plazas. Para que entendamos, un recinto hoy día concesionado grande, de los que uno ve cerca de la carretera a lo largo de Chile, Ajá. son más o menos de 2.000, hay algunos incluso cerca de 3.000 plazas, ¿ya? Cuando hablamos de 20.000, estamos hablando de 10 recintos adicionales. Es una inversión enorme y por tanto lo que estamos buscando es ampliar recinto existente, donde efectivamente hay espacio, donde efectivamente se buscó en la última generación de cárceles que se inició en este país por ahí por el año 2011, 12, por ahí fue cuando se hizo un salto y después quedamos bien estancados en la capacidad penitenciaria. Eso fue en Piñera 1, donde se empujó esto de las cárceles concesionadas, si no me equivoco, fue ahí donde tuvimos el gran salto. Hay sitios bastante más apropiados o de menor conflictividad, ¿no es cierto? ¿Y cuántas plazas espera entregar el gobierno antes de terminar en marzo de 2030? Mire, usted me está robando el anuncio que vamos a hacer luego, pero sin comprometer para que no me reten que me arranco con los anuncios. Si nosotros corremos con esto, podríamos estar a fines de este año, principios del próximo, levantando las licitaciones, pues son por concesiones. Hay que agradecer que hoy día hay una ley que en lo que es ampliación de recintos penitenciarios nos facilita muchísimo los trámites ambientales y los permisos sectoriales. Un fast track para cárceles que se dejó aprobado en el gobierno anterior, que es una muy buena ley, y eso nos permite efectivamente, amén de eso, la permisología reducirla bastante e iniciar las obras a fines del 2027, principios del 2028. En este gobierno podremos incorporar nuevas plazas, sí, porque hay algunos procesos que ya están avanzando, de algunos miles de plazas. Posiblemente al término de este gobierno vamos a tener gran parte de esto construido y otros en construcción, siendo muy realista con los plazos y muy responsable con los plazos. Ministro, después del llamado shock de los combustibles del ministro Quirós, todavía estamos a la espera de saber qué va a pasar esta semana, se habló de medidas paliativas y ahí se legisló lo del transporte público, lo de los taxis y algunas otras cosas, la parafina, por ejemplo. Y surgió esta idea de revisarlo del TAG. Tal vez sí bajar un poquito esos costos para los automovilistas. ¿En qué está? ¿Cuál es la posibilidad de revisar esos contratos y de cuánto estaríamos hablando? Sí, en primer lugar, el shock de los combustibles es de Irán y el presidente Trump, digamos, no es del ministro Quirós, digamos, es algo bien lejano a nosotros, que hemos actuado con total honestidad, porque compensar ese shock era imposible. El traspaso directo a los automovilistas, le estoy diciendo. Inmediato. Sí, pero eso es honestidad total, o si no estaríamos con mayor deuda y estaríamos más preocupados de la pregunta que me hicieron anteriormente. Inviable, ya haríamos más de $1.000 millones de compensación. Efectivamente, dentro de lo que usted señala, el TAC, eso es algo que estamos viendo hace muchísimo tiempo, o sea, no es algo a raíz de los combustibles, es algo mucho más profundo. Y estamos en conversaciones con diferentes empresas, primero las urbanas, pero nuestra intención es hacer un cambio de criterio, porque en estos contratos que hay que entender que cada autopista es un contrato diferente y son diferentes, porque unos son a plazo fijo, otros son por valor presente de los ingresos, con plazo variable. Unos están a tope, la ley nos permite un plazo máximo de 50 años y está en el nivel de inversión que se hizo, sobre todo los que son con más túneles y cosas, que se recuperan la inversión a los 50 años. Entonces estamos revisando efectivamente donde hay espacio contractual, donde hay interés de la contraparte, porque también depende de la contraparte. Sí, eso está firmado. Exactamente. Que pudiera haber un espacio de compensando de alguna manera, por lo general con plazo, a que haya una reducción de la tarifa. Es decir, extender esos contratos. Exactamente. El Estado lo que hizo en el gobierno del presidente Piñera número 2, eliminó un reajuste de un 3.5 que traían estos contratos, que incrementaban su costo, ¿no?, para el usuario un 3.5% al año. Cada mes de enero. ¿Ah? Cada mes de enero. Claro, al menos cada año se conserva. reajustaba por 3.5 y eso lo eliminó, creando una cuenta de compensación que el Estado tiene la opción de compensarla pagándola por ese menor ingreso o extendiendo el plazo. Ese mecanismo está hoy día, que es muy bueno porque existe el camino.
y por tanto estamos viendo la viabilidad en algunos contratos, hay algunos que no lo soportan, efectivamente aplicar ese mecanismo para, extendiendo plazo, de una baja tarifa. Esto es algo bien sofisticado. ¿Baja de tarifa que sería de? No, esto es algo muy sofisticado, contrato a contrato, y por tanto estamos en medio de conversaciones, y lo más irresponsable que yo podría hacer es dar un número o un plazo. Y en esto lo tengo que hacer sin ninguna prisa, con total calma, lo estamos haciendo de manera muy técnica, trabajando todas las semanas en esto, para tratar de dar alguna buena noticia. Pero paralelo a eso, nos preocupa muchísimo que la incobrabilidad, el fraude y la evasión ha aumentado ya sobre el 10-15% en alguna autopista. Cuando nace este sistema, la estimación era un 1%. Entonces, cuando usted tiene que hay una parte importante, sobre todo motos, autos e incluso camiones, que evaden, que hacen fraude, que no pagan, esos autos que no están pagando generan congestión al que sí paga. Esos autos que generan congestión van a cambiar los bloques tarifarios del año siguiente, aumentando el costo para los que sí pagan. Y por tanto también estamos viendo cómo cambiar las normas para que de esa manera se pueda perseguir de manera más efectiva o dar estímulos de manera más efectiva para que la gente que circula pague, no siendo injusto para el que sí paga. Entonces son las dos cosas. En esa revisión, más allá del monto, ¿tampoco se atreve a dar plazo de cuándo podría anunciarse algo así? Meses, dentro de este año. Eso es, son contratos muy sofisticados, y por tanto yo sé que hay presión, hay interés, y en esto tengo que ser muy serio porque cualquier cosa que diga puede complicar esto, y quiero que resulte algo positivo y responsable. Digamos, acá estamos hablando de cifras muy importantes, y nuevamente hay que ser responsable, porque si no, el que va a pagar la cuenta es el Estado de Chile, es decir, cada uno de los chilenos, y después me van a preguntar por el endeudamiento del Estado y el aumento de la deuda. Es muy responsable que el déficit de esto sea cero. Sí, me río porque lo fome la respuesta, pero es que tengo que ser súper prudente en esto y súper técnico porque es algo bastante sofisticado. Solo en Santiago son cerca de 10 contratos y cada uno es diferente. Entonces una respuesta genérica en esto no sirve. Estamos trabajando y espero rebalancear eso de buena manera en la medida de lo posible en los contratos que sea posible. Ministro, a ver si llegamos a algo más específico, porque dentro de la cartera de Obras Públicas, que es un ministerio con enorme impacto económico en el empleo, pero además político, porque se pueden cortar cintas, inaugurar grandes obras, y usted ha hablado de 70 obras prioritarias, ha hablado del puente sobre el canal de Chacao, que tiene todavía para largo, yo entiendo, pero me gustaría que me contara para cuánto. No tanto, dice, el último tramo de Vespucio, unir la Costanera con la 78. ¿Cuál de esos proyectos cree usted podría estarse inaugurando en un horizonte relativamente cercano? ¿Qué es lo más grande que vamos a ver en obras públicas dentro de esta administración? Sí, esas obras prioritarias se ha hecho mucho revuelo, son todas súper importantes para nosotros, desde la PR que está en un pueblito chico hasta efectivamente las que usted menciona. Pero estas 70 obras son unas obras que con un equipo específico del gabinete yo reviso todas las semanas y vemos que hay que destrabar, cómo apurar, porque son obras por monto muy importantes y por tanto en la generación de empleo son muy importantes. Entonces por ahí estamos pegándole firme. Comentamos que tuvimos buenas noticias de la carretera La Fruta la semana pasada, proyectos tan trancados y tan demorados. El Hospital del Salvador, desde que asumimos hasta hoy día, ha aumentado bastante la cantidad de trabajadores que hay en esa obra y empezamos a ver algunos brotes verdes. Muchas de esas obras se van a inaugurar en este periodo de gobierno. La mayoría de esas obras partieron en gobiernos anteriores y muchas de esas obras se van a inaugurar en los gobiernos siguientes. O sea, no nos importa para nada el corte de cinta, lo que nos importa es generar empleo y ojalá que esas obras se entreguen lo antes posible. El Hospital de la Unión, que estuvimos el otro día, que ya también es como el niño símbolo de las demoras arqueológicas. Entonces, el Hospital de Salvador, gran ejemplo, que ya es un emblema. Ese esperamos efectivamente a fines de este año estar bastante avanzados. De ahí lo toma Salud, porque la Seremi Salud el Servicio de Salud tiene que revisar, la Seremi Salud también, pero a fines de este año podríamos estar con un hospital muy muy avanzado. Ya no me atrevo a dar fecha específica, que usted sabe lo complejas ahora, pero el otro día lo fuimos a recorrer. O sea, en la urgencia uno se para, los box son una cantidad enorme con las camas, para que entendamos lo que está. El escáner ya hay varios instalados. O sea, no es un hospital que esté en construcción, están terminando arriba la instalación de los equipos de climatización. O sea, está demorado el tema de la cocina, porque está en obra gruesa, pero instalando ya equipos y una parte del laboratorio. El resto está terminado. Entonces ahora está llegando el equipamiento. O sea, entendamos en la etapa que estamos, pero está atrancado por temas de no respuestas contractuales a la sociedad concesionaria, cosas de estamos acelerando. Puente Chacao, obra que debería haber estado entregada hace 10 años aproximadamente, su atraso, todos sabemos la historia de eso. En monto es una de las obras más importantes, yo diría, junto con la Ruta 68, que superan los $1.000 millones de inversión.
El puente debería estar terminado a fines de 2028, principios del 2029, pero hoy día el cuello de botella no es el puente, que está avanzando a buena velocidad. La pila central va a estar lista, esperemos, este año. El próximo año vamos a estar tirando los cables y el subsiguiente levantando las plataformas. Es como la entrada al puente, parece, ¿no? Son los dos accesos al puente, que hoy día no existe la ingeniería y no está licitado los contratos para construirlo. Son accesos que cuestan 20, 30 millones de dólares. Son tremendos accesos, incluyen enlaces, en fin. Estamos corriendo para que tengamos el puente al mismo tiempo que los enlaces, porque ya sería el colmo, y ahora un puente sin enlace. Pero ese tipo de cosas uno se va topando, la falta de planificación, de previsión. Entonces, yo digo, son obras no tan novedosas quizás, pero estamos echando a andar una cantidad de proyectos o acelerando la velocidad de una cantidad de proyectos que va a tener impacto en empleos. O sea, usted dice, inauguración de el Hospital de El Salvador, que está muy avanzado y quienes circulen por allí lo pueden ver, es una obra más extraordinaria. Bueno, lo que se anunció la carretera Austral, yo me imagino, por lo menos allí a hacer el arranque. No, la carretera Austral, o sea, ya habían 3 contratos andando el gobierno pasado. A fines del próximo podríamos estar con unos 7 contratos en simultáneo en esa zona. Vespucio Oriente, que está con los túneles también, dentro de este gobierno debería estar entregada. Son una cantidad de obras muy, muy re grandes. En todas las regiones alguna obra. Y lo que más nos importa es que agarren vuelo para que demos más empleo y haya más inversión. Otra obra que para ustedes es muy importante, o un conjunto de obras que son muy importantes, yo entiendo, es desalación en el norte del país. Desalación es una cuestión compleja, tiene impactos ambientales ciertamente, pero tiene además los beneficios de entregar agua potable, por ejemplo, en el norte del país, ciudades que lo requieren. Es mucho más que eso. Desalación no es una novedad, hay que decirlo. O sea, hoy día hay una treintena de plantas desaladoras operando que nos abastecen con 14 metros cúbicos por segundo, que es una bestialidad, 14.000 litros por segundo de agua desalada. Gran parte de eso se da a la minería, un poco de eso a agricultura por compensaciones y cosas ambientales, y también varias ciudades del norte de Chile toman agua desalada, y desde que tienen agua desalada, Antofagasta, nos cuentan que ya no necesitan los estanques en las casas. Antes tenían que tener estanque cuando se cortaba el agua, hoy día nada. Entonces, ¿cuánto más se va a avanzar en eso? Lo que pasa hoy día es que hay, yo le decía, una treintena de plantas operando, pero hay cerca de 50 en estudios y análisis. Se aprobó la ley de desalación, nos toca dictar los reglamentos, son varios reglamentos, y la primera política nacional o estrategia nacional de desalación. Entonces tenemos que sentar las bases de estabilidad para una inversión que es de muy largo plazo, también generar incentivos para la integración del sistema. Hoy día cada empresa minera o cada proyecto grande o cada ciudad o empresa sanitaria hace su propia planta. Hay algunos ejemplos de interconexión. Tenemos que avanzar en un sistema un poco más interconectado, porque eso le da robustez. Hay una pana en un ducto o en una planta y podemos ir abasteciendo ciudades o complejos industriales o lo que sea. Entonces hay una labor enorme de sentar bases de lo que va a ser esta desalación 2.0 en los próximos años. La ley está, da cierta estabilidad, pero el reglamento es clave, que ya lo estamos trabajando. Y esperamos estar luego con el presidente firmando la promulgación de esa ley, que ya fue publicada o está siendo publicada en estos días. Ministro, tomo 2 cosas que le planteó la Paula. Uno, con el tema de los hospitales. ¿Qué ocurre con la construcción del hospital Sotero del Río y en Puente Alto, que ha demorado bastante también? No sé si tanto, pero casi tanto como el Hospital Salvador. Y si se va a volver a plantear la posibilidad de tener un nuevo hospital en la zona norte de la región metropolitana, porque el San José definitivamente no da abasto atendiendo más de 1 millón de personas, entiendo. Sí, esas 2 preguntas se las tiene que responder el subsecretario de Redes Asistenciales, quien es que la demanda y quien ve hospitales que no están vía concesiones. Pero desde Obras Públicas deben tener una mirada. No, yo no me meto en los análisis de redes de salud, porque créame que eso es casi como responder dónde hay el recinto penitenciario. Esas cosas, la de justicia, la de salud, nosotros construimos, y por eso nuestra preocupación es cuando las construcciones se eternizan por los sobrecostos y porque cada construcción que se demora es un enfermo que no se atiende. Es que uno, y se está eternizando, ¿no? Sería bueno, vamos a hacer una visita al Salvador para que ustedes vean el estándar de eso, y uno le duele la guata. No está entregado. Y una cosa, en el sector público. Pero es que total, es una clínica, es impresionante cómo se ve, y uno le angustia ver que esto está casi para meter el gol y demorado por papeles. Okay. Entonces, no le han dado ninguna señal desde redes asistenciales han sido muy claros que, sobre construcción de hospitales en la zona norte de la capital. Nosotros. Su urgencia es que terminamos los 19 hospitales que tenemos en construcción, 19. Muchos de ellos los vamos a poder entregar, pero todos con atrasos de 1, 2, 3, 4, 5 años. Para que entendamos los retrasos, digamos, esos costos, y es paciente que no se puede atender. En cárceles, lo mismo. Ministro, el otro tema que tenía pendiente, que también era canal destacado, que algo le decía la Paula.
¿Qué explica el desfase que ha habido hasta ahora? ¿Problemas técnicos, contractuales, financieros, de seguridad estructural? ¿Y cuándo habrá puentes sobre el canal? No, seguridad estructural no, saquemos esa palabra ahí, pero efectivamente hubo temas contractuales. Recordemos que cambió el consorcio que construía, después lo tomó Hyundai, Sí. Hyundai Construction, que aclaremos Hyundai, el que hace autos, es ¿Y una hay empresa controversias pendientes gigante. con Hyundai todavía, o no? Siempre en estos contratos hay detalles, por decirlo así. No tenemos controversias demasiado relevantes, porque uno no esperaría un contrato de esta magnitud. Siempre pueden haber diferencias, son contratos de cientos de millones de dólares. Hemos tenido desde el 11 de marzo una muy buena relación con ellos, y eso lo han destacado, la conversación, le hemos podido dar respuesta a muchas cosas. Lo que me llama la atención es lo que comentábamos afuera, que cuando uno llega a un proyecto de esta envergadura, que todo Chile que sabe que se está haciendo, todo Chile sabe que ya 2029 va a estar construida la estructura si no hay ningún inconveniente, los accesos no estén licitados para construir. Entonces, si es de locos el problema de planificación que tenemos en la obra pública y en la infraestructura pública en general. Se está construyendo un puerto, hay proyectos de puertos, varios, para no decir uno solo, y uno pregunta, oye, ¿los accesos? Sí, de ahí lo veremos. Pero ¿cómo? Si la autopista que se está haciendo tiene que dejar los enlaces. La falta de coordinación y de planificación en el Estado en términos generales, y me refiero también en el crecimiento urbano, porque nos afecta en la autopista, en los temas de agua potable. O sea, en este país la planificación no está en el diccionario. Y llama mucho la atención y es angustiante. Y no es culpa del gobierno anterior ni del anterior, es un asunto del Estado. Del Estado y también de los chilenos. Quizás somos poco planificadores, pero es algo que hemos estado bien abocados, planificación y empujar los proyectos que hay una cartera muy robusta y muy potente, que son varios miles de millones de dólares, que solo si inyectamos eso a la economía, el presupuesto de obras públicas crece por sí solo, porque mucho de eso se financia vía concesiones. A propósito de la planificación, ¿está planificado seguir con la etapa pendiente del GAM aquí en la Alameda? Y eso sabemos que se paraliza, sí. Pero su propia cartera, su propio subsecretario ha reconocido que hay que pagar ahora más de 6.000 millones de pesos por la paralización. ¿No vale la pena mejor seguir adelante, buscar un acuerdo con algún privado, buscar esos fondos en alguna parte y dar una señal también? Ha sido un tema bien resentido estos días, esta semana. Está bien, pero usted dice como que 6.000 millones es lo mismo que 114.000 millones, que es lo que costaba la obra. No estoy diciendo eso. No, por eso, es que lo ponen en los mismos planos. Arreglar una embarrada, arreglar una embarrada tiene costo. Si eso es lo que estamos haciendo. Cuando un ministerio se compromete a pagar algo que no tiene plata, porque dentro del presupuesto de la nación que Cultura tiene y era conocido, no estaban los fondos para financiar esa construcción. Es lo más irresponsable que hay lo que se hizo, ¿ya? Y lo que hicimos nosotros es sincerar que no hay recursos para hacer eso y por tanto hay que paralizarlo hoy día. Paralizarlo después habría sido bastante más caro. Entonces, efectivamente, cuando se hace algo mal o algo que tiene problemas de planificación, para usar lo que estamos hablando, tiene costo. Por supuesto que tiene costo. ¿Y quién lo paga? Los ciudadanos. Pero es más barato pararlo ahora que después. Lo que estamos viendo hoy día, efectivamente, es ver si el mecanismo de concesiones puede ser un mecanismo ad hoc para esto. ¿Ya? Hay, por ejemplo, ejemplos como el Movistar Arena, que está concesionado, es una obra del Ministerio de las Públicas, por decirlo así, vía concesiones, y es un proyecto que no requiere básicamente subsidio, es un proyecto que opera por sí solo, que está con una agenda muy copada y va a relicitación luego, en los próximos años. Quizá el GAM podría operar bajo esa lógica, lo que implicaría que no tengamos que gastar fondos públicos en una obra que, recordemos que tuvo un aumento de costo enorme en su adjudicación, se adjudicó por un monto muchísimo mayor al que era el presupuesto oficial y se tramitó en tiempo récord. Se sacaron recomendación favorable del Ministerio de Desarrollo Social en días, una cosa insólita, al final del gobierno. Las autoridades sostienen que esto se venía estudiando y analizando y trabajando hace varios años, digamos, lo dijo la exministra López. Sí, lo tenían paralizado o en estudio durante 3 años y 10 meses. Y en los últimos 2 meses lograron adjudicar con un presupuesto bastante mayor al presupuesto oficial. Esa es la realidad, si los datos están, digamos. Entonces, me hubiera encantado que le hubieran puesto el mismo empeño a los accesos del puente Chacao, a sacar adelante el Hospital Salvador, a los puentes de Palena y Roselote de Naicén, que son obras bastante más importantes, digo. ¿Entiende de todas maneras lo emblemático de la figura del GAM en la Alameda, de que eso tenga vida de alguna forma? Pero por supuesto, si cuando al frente usted ve la iglesia de Carabineros quemada todavía, cuando ve destrozado la Alameda, o sea, más del GAM o como sea, ese centro deteriorado es una vergüenza. Y por supuesto estamos levantando proyectos de otra envergadura, por supuesto, que puedan ayudar a mejorar, a no normalizar lo feo, el destrozo, la anarquía que reina ahí. Por supuesto que hay que sacarlo adelante y por eso hemos ofrecido utilizar el mecanismo de concesiones, que nos parece que si es que nos mandata el Ministerio de Cultura, que es el dueño de esa cosa, se puede hacer el análisis técnico-financiero a ver si flota, quizás con un presupuesto más acotado, pero efectivamente darle vida a eso yo creo que es súper importante.
Ministro, en esta conversación usted ha abordado proyectos como los que recién describía, en torno a los cuales tiene una mirada muy crítica respecto a lo que se hizo. Pero también ha reconocido durante esta conversación el valor del Estado en obras públicas. Total. Ha hablado de las obras que se van a inaugurar, pero que se fueron trabajando anteriormente, y de las obras que ustedes van a impulsar y que inaugurarán otros gobiernos. Y yo le quiero preguntar si desde lo personal, cuando uno asume una cartera tan importante como obras públicas, y pasado el fragor de la campaña, donde hay mucha crítica, ¿no es cierto? Y parte de esa crítica es destructiva entre campañas en términos de el valor del Estado. Si usted mira, yo nunca he hecho críticas destructivas, lo que acabo de decir son datos objetivos. No me refería a la conversación ahora. Nunca me refería. No, Martín Arrau, le refiero, por los ejemplo, juicios de valor, digamos. No, en una conversación en campaña, por ejemplo, Sí. donde se pone el énfasis en que los trabajadores públicos en general, para quienes no hacen bien su trabajo y quienes, en fin, se distingue. Lo que le quiero preguntar es si en lo personal, cuando uno asume una cartera como obras públicas, no se reencuentra de alguna manera o revalora el trabajo que hacen los funcionarios públicos, el trabajo que hace el Estado y el trabajo que adelantan distintos gobiernos. Usted Mire, reconoció, por ejemplo, en esta conversación algunas cosas del gobierno anterior, cuestión que no es tan habitual porque no hay duda respecto a que estas son administraciones de signo muy contrario a las que salieron en la que yo no necesito reencontrarme, yo siempre he valorado el rol del funcionario público. Vea todas mis declaraciones en campaña. Yo siempre he dicho que en el Ministerio de Obras Públicas hay muy buenos funcionarios. Otros no, por supuesto. Hay gente sumariada, seguimos haciendo procesos, son 10.000 funcionarios. Pero yo creo que la mayoría de los funcionarios de Obras Públicas quiere hacer caminos, quiere hacer obras a costo eficiente. A veces hacemos proyectos que hemos detectado, proyectos poco eficientes, y les da vergüenza. Y esto fue por esta razón y se dan las explicaciones. O sea, la mayoría del funcionario público está ahí trabajando, haciendo su pega. Y yo no puedo estar más de acuerdo que la mayoría de las cosas que hace el Ministerio de Obras Públicas, o sea, son obras de Estado. Estuvimos recién con el presidente Naisen revitalizando la Ruta 7, con una inversión enorme, porque una obra de Estado, y lo dijimos ahí, esto va a demorar a este ritmo 3 gobiernos más en terminarse. O sea, no es algo de nosotros, y partió hace 50 años, con una decisión de Estado. Entonces, obras públicas, yo sé que, y por eso tuve una polémica con la ex ministra López cuando dije que el corte de cinta no es tan importante. Es que yo creo que el corte de cinta no es tan importante. Si usted ve, y un mes y tanto, nosotros tenemos 3.500 contratos, de esos deben ser 2.000 y tantos contratos de construcción. Estamos inaugurando cosas casi todos los días. Yo creo que al día de hoy no he ido a ninguno en corte de cinta. He ido a visitas inspectivas, miles, a ver cómo están los trabajadores, cómo está la obra, el costo de la obra. Eso es lo que me importa. El corte de cinta está bien, iremos cuando haya que ir. Pero lo importante en esto es la obra, echar a andar estas obras. Eso es lo que nos motiva a nosotros estar acá, o al menos a mí personalmente. Yo nunca he hablado mal de los funcionarios en términos generales. Si ustedes lo que me cuentan que está publicado en todas las redes sociales, yo revaloro el trabajo de la gente que está ahí, del obrero, del enfierrador, del albañil, del ingeniero, del inspector fiscal. Si ellos son los que permiten que esto funcione. Y ellos, la verdad es que la política de un color u otro, de un gobierno u otro, uno está de pasada en el cargo. O sea, uno como ministro está mientras el presidente nos tenga confianza y estemos ahí. Los funcionarios van a seguir estando, y los trabajadores van a seguir estando, y las empresas constructoras van a seguir estando. Esa es la visión que tenemos. Y por eso nos duele cuando se hacen cosas mal y cuando perdemos el foco, que lo importante es hacer cosas útiles. Entonces, cuando vemos obra, que hacemos caleta, que la principal preocupación es que del enfoque de género, perdimos el foco. El enfoque de pesca quería ser, no de género. Entonces, estamos recuperando el valor de lo importante. Ministro, brilla el sol esta hora en Santiago, pero Sí. usted va a ir a supervisar trabajos preventivos ahí en el canal Santa Corina. Bueno. ¿Está preparada la región metropolitana para el sistema frontal que se anuncia para esta tarde, noche, madrugada? Estamos trabajando para que esté cada vez más preparado. Y vamos a ir a ver una obra, efectivamente, no solamente por esto que sirve para la lluvia, agua lluvia, sino que por temas técnicos también que me interesa observar en esa obra en particular. Ay, ¿que se puede haber hecho algo mal? No, vamos a ver, me llama la atención. Son obras un poco más novedosas, entonces hay que ir a aprender de qué es lo que se está haciendo ahí. Ministro Martín Arrau, ha sido muy amable por venir al... No, usted, lo más entretenido que hay, está cerca de la oficina, así que nos podemos ver más adelante. Cuando Muchas quiera. Gracias, ministro. Buenos días. Buen día. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Proyecto de reconstrucción, Consejo Fiscal Autónomo advierte riesgos para las arcas del Estado. CAST asegura que responderán cada una de las observaciones. Lo abordamos con el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau. Las reformas como esta tienen riesgo, evidentemente. Esta es una reforma que busca que haya más crecimiento, más empleo, y ese crecimiento se apuesta que genere más recaudación, va a compensar en parte la reducción del impuesto a las empresas. Está ese riesgo, el ministro de Hacienda ayer dijo que hay que evaluar, hay que responder en forma de esos informes. Corre el riesgo de que hoy se esté
esté generando un escenario donde los chilenos se van a endeudar mucho más? Vamos a ver las cifras a fin de año, si aumentó el déficit o aumentó efectivamente la deuda del país o no. Se ve un espacio de estrechez durante los primeros años, sí, que se va a ir compensando en el mediano a largo plazo. Eso es lo que ha dicho Hacienda. Hablamos de cárceles, de hospitales, del TAG, del GAM, con el ministro Arrau. ¿Habrá una nueva cárcel o una ampliación de cárcel en el barrio penitenciario? Lo que nosotros hemos aquí en el visto, centro de lo la que yo le capital? puedo decir respecto a ese proyecto es que es un proyecto más complejo que otros, pero si justicia, por temas técnicos, por temas que necesita más capacidad penitenciaria ahí, porque está cerca de los centros de justicia, el Ministerio de Obras Públicas va a cumplir ese mandato y va a ejecutar la obra que justicia nos ordene. Nosotros estamos trabajando en un plan que espero dar a conocer, o esperamos, porque esto es el Ministerio de Justicia, él nos mandata y nosotros empezamos a trabajar, que ya estamos adelantando harta pega, en un plan que es de más de 20.000 plazas. El Hospital de Salvador, esperamos efectivamente a fines de este año estar bastante avanzados. Puente Chacao debería estar terminado a fines de 2028, principios del 2029. Persecución y choque en las calles de Renca venían del barrio Bellavista. En Estación Central se indaga el homicidio de un ciudadano venezolano baleado al interior de su vehículo. Y en el deporte, Tabilo a la cancha en el Master 1000 de Roma. Hay semifinal de Champions, se busca el rival del Arsenal. Y esta noche la Católica recibe a Cruzeiro por Copa Libertadores de América. Será transmisión del micrófono dorado. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.